Cristo ha resucitado. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta tarde. Amén. Amén. Es un placer, una alegría, un gozo poder compartir este tiempo en el que el Señor nos permite juntarnos y bendecir su nombre. Hay una palabra que no es la que voy a predicar, pero que me ha sido muy útil, las palabras de David, el salmista, cuando dice: una cosa demandada de Jehová, y esta buscaré. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios realmente pueda bendecirnos, que Dios realmente pueda derramar su gracia, pero por sobre todas las cosas sabemos que nosotros tenemos que tener solamente una cosa: buscar su presencia. Amén. No hay otra alternativa, no hay otro modo. Si no buscamos la presencia de Dios, si no tratamos de estar en la presencia del Señor, es imposible. Quiero compartir una palabra. Juan capítulo 3. El pastor estuvo hablando de la relación de Jesús con Nicodemo, pero no va a ser el tema. Pero Dios es un Dios de propósito. Amén. Amén. Dios es un Dios de propósito y los propósitos de Él no cambian. Amén. Él determinó hacer una cosa y no la va a cambiar. Amén. No se cambia, no la va a mudar, nadie lo va a hacer cambiar, absolutamente nadie, de lo que Él se ha propuesto hacer. Amén. Amén. Aún desde el principio de la creación, aún cuando el hombre Adán pecó, cayó, Dios no se desvió de su propósito. Amén. Dios estableció, armó, ideó su propósito. Y cuando el hombre pecó, Él buscó la forma en su sabiduría de hacer que su propósito se cumpliera. Y cuando el hombre estaba muertos en delito y pecado, como dice el apóstol Pablo, Dios tenía un propósito, un plan, ideado por su sabiduría. Y lo realizó entre Él y su Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, dentro de ese propósito nosotros estamos contados entre los que Jesús dijo: Padre, de los que me diste, no he perdido ninguno. Amén. 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 Nosotros estamos dentro de esos contados que el Padre le dio al Hijo para que el Hijo los cuidara. Amén. Amén. Los guardara. Amén. Y los salvara. Vamos al versículo clásico, Juan 3:16. El propósito de la vida. El propósito de la vida eterna. Jesús revela el propósito principal de la vida eterna. Amén. Y lo conocemos, lo podemos hasta recitar de memoria y prácticamente podemos, sin leerlo, decir: de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El propósito del Padre era salvar al hombre. El propósito del Padre es que nadie se pierda. Amén. Pero dentro de ese propósito del Padre está nuestra determinación.
Sí. nuestra decisión. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo? Dios siempre ha tenido en sus planes al hombre, siempre ha tenido a la humanidad en sus planes. El plan de Dios no es hacer las flores, ni el plan de Dios es que el hombre sea salvo. Amén. El que el hombre sea libre. Él siempre ha sido buscado la manera. Ha sido siempre el hombre que le ha dado la espalda a Dios. Dios nunca le ha dado la espalda. Y la palabra es clara cuando nos dice, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. 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 Aunque le rechazamos, Él permanece fiel en su propósito, en su búsqueda de que el hombre sea salvo. Entonces, ha sido siempre la humanidad la que le ha dado la espalda, que ha despreciado la ayuda de Dios, Amén. que ha dejado de lado, que ha buscado por sus propios medios, que ha pensado el ser humano que se va a salvar por sus propios logros, por sus propias experiencias. Pero no, es el hombre el que ha abandonado. Y el pastor estaba citando a Nicodemo, estaba hablando de Nicodemo, y cuando Jesús habla con Nicodemo, cuando Jesús evangeliza a Nicodemo, podríamos decir, porque él era un maestro, pero fue evangelizado. Amén. Fue evangelizado. Jesús tuvo que hablarle el evangelio de la vida eterna, que él no conocía, que él no entendía, que él no comprendía. Por eso le dice, siendo tu maestro no entiende estas cosas. Entonces cuando Jesús lo evangeliza, cuando le habla y le muestra la necesidad de ser salvo. Amén. La necesidad de ser salvo. A veces podemos tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, entender muchas cosas, aún saber la palabra, conocer los versículos, pero no somos salvos. No calificamos en el rol de salvación porque nosotros no hemos entendido. Entonces Él lo invita a recibir la vida eterna. Por lo tanto, hay interés en Dios de salvar a la humanidad. Amén. Hay un interés profundo en Dios. Y estos versículos son prácticamente importantísimos, en el cual marca la relación. Lo cierto es que en el deseo de Dios, en el recibir de Dios, de la vida eterna, la humanidad tiene la gran oportunidad de poder salir de esta situación. Entonces encontramos esto, mi hermano, que lo cierto es que el regalo Amén. que Dios le da al hombre, al ser humano, es la vida eterna. Amén. Es la vida eterna. Y el hombre ha despreciado, ha dejado de lado ese regalo. El hombre ha abandonado ese regalo. El hombre ha dejado, debería ser para nosotros algo muy especial y muy necesario. Pero no le damos mayor importancia. No le damos mayor importancia. Y aún, mi hermano, el peligro grave que se corre es que la religión ha desacreditado la vida. Ha desacreditado la vida eterna. Ha desacreditado el propósito de Dios. Y la religión se ha preocupado de otras cosas que son consecuencias, que vienen por añadidura. Pero que lo principal es la vida. Amén. La vida eterna que Dios quiere darnos. Y cuando hablo de vida eterna, mi hermano, no es cuando estemos allá en la gloria o cuando salgamos de este mundo. Es del momento en que nosotros recibimos a Cristo. Sí, Señor. Nosotros tenemos la vida eterna.
Amén. Tenemos la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces le diría hacer algo especial. Un Dios bondadoso, un Dios de gracia nos ofrece que podamos vivir para siempre en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a mirar el primer paso o el primer punto del propósito que encontramos aquí. En primer lugar, el propósito de la vida eterna es conocer el amor de Dios. Amén. 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 De tal manera amó Dios. Qué tremendo, mi hermano. Amén. Que aún cuando nosotros lo desechamos, lo despreciamos, lo negamos, lo abandonamos, Él sigue amándonos. Amén. Amén. Y es lo que nosotros Es de miel. no podemos. Es de miel para que la suavice. Es lo que nosotros no podemos entender, Amén. comprender. Amén. Ese amor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Entonces, Dios nos dio un obsequio, su Hijo, su Hijo lo dio en amor. No fue un obsequio por obsequiarle algo, fue un obsequio de amor. Fue algo obsequiado con amor. Fue algo entregado por amor. Dios no le dijo al Hijo cuando tomaron, el salmista habla de esa conversación cuando entre el Padre y el Hijo, ese arreglo que hubo entre ellos. Cuando le dice, sacrificios y ofrenda no te agradó, me preparaste un cuerpo, voy a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Salvar al hombre. Amén. Salvar al hombre. Salvar al hombre. Fue un acuerdo que hubo entre ellos. Y Dios no obsequió algo desvalorizado. Dios dio un obsequio con amor. ¿Amén? Amén. Lo ofreció con amor. Amén. Él ofrece un regalo especial. Él ofrece un regalo especial. Y muchas veces nosotros vemos el regalo de Dios, nos regaló su Hijo. Nos regaló la vida. Amén. 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 Su Hijo estaba en el plan de Dios para que tú y yo podamos ser salvos. Su Hijo estaba en el plan. Él lo dio. Él lo dio a su Hijo. Pero lo dio con amor. Lo dio con amor. Amén. Para que tú y yo podamos ser salvos. Lo dio. Él ofrece un regalo especial que es la vida eterna. Como un gran toque o con un gran toque de amor. Amén. Con un gran toque, con un gran perfume de amor. Aleluya, Señor. No sé, a veces Gracias, Dios, aleluya. Mi esposa suele hacer a veces cuando va a regalar algo de perfumar el regalo para que sea más emotivo. El perfume del regalo de Dios fue su amor. Amén. Su amor por cada uno de nosotros. Ese amor que no debemos dudar en ningún instante. Amén. En ningún momento. Pues ese regalo se hizo necesario. Se hizo necesario por el pecado del hombre. Por el pecado de la humanidad. Todos fuimos encerrados dentro de ese pecado. Por eso Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, miremoslo un poquito en el capítulo 3 y después volvemos aquí, pero solamente para recordarnos esa expresión del apóstol. 3:23, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos
Acá no hay cláusula de habernos liberado, ni aún aquella famosa actriz que llegó a decir: yo no he cometido pecado ninguno. Porque una actriz famosa rioplatense que llegó a hacer esa declaración: yo no he cometido pecado. La palabra me dice todo. ¿Amén? Amén. Así que aunque ella se crea que no haya cometido, está incluida dentro de todo. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. El amor de Dios lo vemos reflejado muchas veces en el mundo entero. Lo vemos reflejado en el mundo entero, que a pesar de tanto mal o de tanta maldad, Él empieza a tratar con la persona con el fin de que se salve. Amén. Amén. El trato de Dios, mi hermano, el trato de Dios es para que el hombre sea salvo. Amén. ¿Sabe que hace muchos años tuvimos una experiencia cuando recién nos habíamos convertido? Logramos ver un milagro extraordinario, maravilloso de Dios en un joven que tenía problemas, insuficiencias cardíacas, y los médicos pensaban en operarlo, pero la operación era de alto riesgo y no aseguraban un éxito en la operación. Y la mamá lo trajo a la iglesia. Y se oró por ese muchacho. Y cuando llegaron los tiempos en que los médicos preparaban todo y volvieron a hacerle todos los estudios para ver cómo había avanzado la enfermedad, descubren que había desaparecido. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Su Amén. corazón era un corazón sanito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos dijimos gloria a Dios. Aleluya. La mamá vino con un ramo de flores. Dijo: este es el regalo que le voy a dar al Señor. Dejó el ramo de flores y nunca más apareció. Ni ella ni nadie. Pero a pesar de eso, mi hermano, a pesar de esos rechazos que el ser humano tiene, Dios sigue tratando con el fin de que el hombre sea salvo. Amén. Amén. A Dios no lo mueve, no lo conmueve un ramo de flores, mucho menos un desprecio. Mucho menos un desprecio. Y vaya que le hemos hecho desprecios al Señor. Sí. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Entonces, él empieza a tratar con las personas con el fin de que sean salvos de una condición, de una condición ya determinada. Pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Amén. El amor de Dios es un amor desinteresado. Amén. Desinteresado. Solo pide que le amemos a Él. Amén. Amén. No lo vamos a amar como Él nos ama. Que lo amemos a Él. Amén. Amén. Que lo amemos a Él. En segundo lugar, que encontramos aquí en Juan 3:16, el propósito de la vida eterna es recibir lo más valioso. Amén. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Lo que de más valor que tenía. Gloria a Dios. Amén. Para que tú y yo podamos ser salvos. Lo que tenía de más valor. El regalo que se determinó. El regalo que se determinó entregar
fue su Hijo. Amén. Amén. Así que mi hermano, a veces los regalos son muy importantes. A veces hay regalos que nosotros determinamos y a veces los regalos, mi hermano, los tenemos ahí, los recibimos con una expectativa. A veces estamos con ese regalo, lo mostramos a todos, lo tenemos, lo cuidamos, lo valoramos, pero de pronto empieza a aburrirnos el regalo. Y lo empezamos a dejar de lado. Y Melissa cumple años y ¿qué le voy a regalar? Le voy a regalar esto que me regalaron a mí. Pues ya no me interesa. Y ahí somos así, mi hermano. Muchas veces somos así. Los regalos que recibimos, regalos valiosísimos, muchas veces están ahí a nuestro alrededor. Lo tenemos ahí, lo valoramos. Ropa de buena marca, cosas costosas, pero nos aburren. Y con Cristo pasa lo mismo. Con el Hijo de Dios pasa lo mismo. ¿Cuánto lo han recibido como un regalo? Sí. ¿Cuánto lo han tenido, lo han valorado y de pronto han comenzado a dejarlo de lado, ya no les interesa? Ya no tienen la misma pasión, ya no tienen el mismo interés. Y lo abandonan, lo dejan en un lugar, lo dejan, probablemente no le dieron el valor. Dios entregó lo más valioso de su propiedad. Amén. 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 Él no anduvo buscando, él no anduvo recorriendo como recorremos nosotros la vidriera, él no anduvo peseando como nosotros, no, esto es muy caro, sí se lo merece, pero No se puede. duele el bolsillo. Dios dio lo máximo que tenía. Amén. Su regalo fue lo más caro, lo más precioso. Así que mi hermano, valoremos. La vida eterna se puede lograr a través de aquel que fue dado como ofrenda. Amén. Amén. No porque lo que nosotros hagamos, sino por aquel que fue dado como ofrenda. Amén. Por nuestra vida, por nuestros pecados. Amén. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Los medios por el cual el hombre pueda ser salvo. Por el cual el hombre puede ser salvo. Ya no éramos agradables a Dios, pero Él entregó a su Hijo para rescatar. ¿Amén? Amén. El profeta dice, con cuerdas de amor los atrajo a Él. Sí. Amén. Cayeron sobre él. Nos ató con cuerdas de amor para que nosotros fuéramos completamente. La ofrenda voluntaria de Dios se dio con el fin de ofrecer a alguien que está necesitado una salvación, una ayuda para encontrar el propósito de la vida. Todos somos necesitados. Amén. Por esa razón, el regalo de la vida eterna está al alcance de cada uno de nosotros. Amén. Miremos un versículo más, mi hermano. Hebreos capítulo 1 me dice, y habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y a quien asimismo
hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por Amén. gracia somos salvos. Amén. 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 Aleluya. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Jesús ha sido despreciado por el hombre, ha sido dejado de lado. Las personas no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar. Pero al rechazar a Jesús están rechazando la vida. Y Amén. no es la religión, mi hermano, la que Sí, te sí. salva, es Jesús. En tercer lugar, Sí, Señor. Sí. amén, encontramos aquí en Juan capítulo 3, verso 16. En tercer lugar, el propósito de la vida eterna es que nadie se Se pierda. pierda. Amén. 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 Que nadie se pierda. Amén. Estas tres cosas están marcadas en el Sí, Señor. Estas tres cosas: su amor, su regalo y su propósito. Amén. Que nadie se pierda. La vida eterna no solo es el obsequio del amor de Dios y la ofrenda de sus propios hijos, sino también es el medio Sí, Señor. Amén. para que nadie se pierda. Amén. Amén. Para que nadie se pierda. Sí. El hombre necesita ser salvo de las consecuencias del pecado. Estábamos destituidos, incluido dentro del término por cuanto Todos todos pecaron. pecaron. Están Y destituidos. Pablo nos vuelve a decir, y si quiere mirarlo en Romanos nuevamente, capítulo 6, y también el versículo 23, Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, Sí. mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo. Gloria a Jesús. Dios. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y sabe, mi hermano, que estas cosas se han olvidado de la iglesia, se han dejado de lado. La iglesia del siglo XXI ha dejado de lado los principios básicos del Evangelio. El amor, el regalo que es Cristo, el propósito de Dios para encontrar esta salvación tan maravillosa. Amén. El hombre necesita salvarse de las consecuencias del pecado. Sí, Señor. Si cree que se salva, se salvará a través de la vida que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Muchas personas creen ser salvas por la religión o porque son buenas, pero están perdidos en pecado. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Ayúdanos, Señor. Señor. Aleluya. Creo Gloria a tu nombre. en el Señor Jesucristo. Aquel carcelero recibió la única solución para su vida. Él se quería matar, había perdido todo y escuchó solamente una palabra: cree en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y serás salvo, tú y tu casa. Aquella generación de Nínive que estaba destinada a la muerte, a la destrucción, recibió un mensaje: arrepiéntanse. Sí, Fue lo único que escucharon del profeta Jonás: arrepiéntanse. Las partes básicas, la sustancia del Evangelio. Muchos un día, y esto a veces a mi hermano cuesta decir, y cuando se habla, se dice: ¡ah, qué extremista!
Pero tenemos que saber que muchos un día van a ser lanzados en el lago de Sí, fuego. Amén. Sí, sí, Y lamentable. cuando llegue ese momento ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Y cuando llegue ese momento quizás muchos comiencen a gritar y a pedir otra oportunidad. Y cuando llegue ese momento quizás muchos van a comenzar como las vírgenes que pedían ayuda porque habían sido insensatas, sí. porque no habían guardado, porque no habían cuidado. Pero cuando llegue ese momento ya no habrá otra oportunidad. Amén. Pero la palabra nos está diciendo, hoy es el día. Amén. Amén. Hoy es el día. El propósito de la vida eterna es conocer el amor de Dios, recibir lo más valioso de Dios y que nadie se pierda. Amén. Amén. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Cristo es la única salida. Amén. Hay que tomar una decisión. Amén. Hay que Amén. tomar una decisión y la más correcta. Solo así podemos alcanzar la vida. Y Dios quiere que seamos salvos. Amén. Sí, Señor. ¿Tú qué quieres? Amén. ¿Tú qué quieres? A veces priorizamos otras cosas, mi hermanos, que como dije vienen por añadidura, solamente por recibir, solamente por creer. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Señor. Jesús, aleluya. Cuando nosotros con mi esposa entramos a la iglesia, en la puerta de la iglesia había un cartel grande, enorme. Amén. Y la parte final del cartel siempre quedó marcada en mi corazón. Lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. Amén. Amén. Lo principal era recibir a Cristo. Lo principal era creer en el Señor Jesucristo. Lo principal era ser salvo. Lo demás viene por añadidura. Amén. Amén. Cristo es la única salida, el único camino. Y espero que no pierdamos de vista ese camino. Que no Amén. nos extraviemos Amén. en el camino. Amén. Ayúdanos, Que no Señor. nos quedemos Amén. Amén. en el camino como Bartimeo. Pero aún ahí aquel Bartimeo que había quedado en el camino tuvo la oportunidad de recobrar Sí, Señor. la vista para Amén. ver el camino. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Sí, porque es el único. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Gracias por El único Oh, medio. maravilloso El único fin. Jesús. Gracias. Poderoso. No hay otro, mi Dios y hermano, no maravilloso hay otro. Salvador. Aleluya. Aleluya. Oh, Jesús. Aleluya. Perdone que le voy a decir algo que yo estoy tratando de evitar y le pido a los hermanos en la iglesia que traten de sacar. No le tengan miedo a la pandemia. Amén. Sí, Señor. No le tengan miedo a aquello que le puede quitar la vida. Téngale miedo a aquello que le puede quitar la vida eterna. Téngale Sí. temor a aquel que puede realmente sacarlo del libro Oh, de la Señor. vida. Amén. Amén. Jesús. Oh Señor Aleluya. Jesús. Estamos delante de ti en esta hora, oh Dios. Tómate tu Maravilloso tiempo en este Cristo. momento. Que En nos ha esta hora. llenado, Dios, que de parte. Pongámonos a cuenta. Dios le dijo al profeta, ven, pongámonos a cuenta. Jesús.
Arreglémonos delante del Señor. Oh Jesucristo poderoso. No perdamos de vista el propósito de Dios. Oh Jesús. Muchas veces estamos nosotros entretenidos en cosas que van a ser añadidas tan solamente por recibir un regalo costoso, valioso, su Hijo Jesucristo. Oh Cristo de la gloria. Porque de tal manera, mi amor, Gracias. sabes que te ama mucho más allá de lo que tú puedas entender, comprender, aún sobre esa incertidumbre que muchas veces cae sobre el corazón del hombre. El amor de Dios sigue latiendo sobre ti. El propósito de Dios sigue sobre nosotros. Señor, necesitamos de tu presencia, Jesús. pero necesitamos entrar en los propósitos eternos, Aleluya. en los propósitos eternos de la Amén. Sí, vida. aleluya, Jesús. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti, a tomar, Señor, este regalo que tú lo has entregado incondicionalmente para que nadie se pierda. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Puedes ponerte de pie, levantar tu manito y agradecerle a Dios. Aleluya, Jesús. Decirle gracias Gracias, Señor. por el amor Aleluya. que me has dado, Gloria a tu nombre, Señor. por el amor con que me has amado, Señor. Dile gracias por el regalo precioso. Gracias, Dios mío, porque tú No merecíamos un regalo tan costoso, una joya tan hermosa nos has traído como la vida de tu Señor, Hijo, la persona de tu Hijo. Gracias porque solo tú puedes. Señor, gracias por el propósito de la vida eterna, Aleluya. Gracias en el cual nos has hecho entrar, Señor, en tus planes divinos, en tus deseos maravillosos. Guárdanos hasta el fin. Gracias, Con tu Padre. sangre preciosa, Señor. Gracias, Jesús. Que nuestras almas estén cubiertas. Gracias, Espíritu Santo, porque nos abres el entendimiento para que podamos entender y comprender Gracias, Dios. Jesús. el propósito de la vida. Aleluya, Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Maravilloso eres, Señor, y gloriosa es tu presencia. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios, gloria a ti, Señor.